Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. En estos últimos 3 domingos, junto a Jesús ha aparecido en el Evangelio el apóstol Pedro. Hace 15 días ustedes se recordarán cuando ellos iban pues en aquella barca que empezó a ser golpeada por el viento, y en un momento a ellos les da miedo cuando ven a Jesús caminar sobre el agua, piensan que es un fantasma, y Pedro le dice: si en verdad eres tú, pues hazme caminar a mí también sobre el agua. Aparece Pedro. Hace 8 días también aparecía, y aparece aquel momento que, guiado por Dios, actúa con tanta certeza. De hecho, Jesús lo felicita. Se recuerdan del Evangelio de hace 8 días, ¿verdad? Donde Jesús hacía una primera pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y empezaron los apóstoles a dar respuestas de lo que la gente estaba opinando sobre Jesús. Y a Jesús no le convencen las respuestas estas porque no eran verídicas. Y después les dice: ¿y para ustedes quién soy yo? ¿Y quién es el que contesta? Pedro. Le dice Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. ¿Y qué le dice Jesús? Dichoso tú, Simón Pedro, porque esto no lo has oído, no te lo han contado, esto te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Sí. Y ahora en este Evangelio, en esta parte, porque es continuidad del de hace 8 días, estamos en el capítulo 16 de San Mateo, y esta perícopa, este fragmento que hoy se ha proclamado que vemos 3 partes en él, ¿no? Primero, cómo Jesús anuncia su muerte,
voy a ir a Jerusalén, y empieza a hablar el proceso que va a llevar, que va a ser condenado, que va a ser crucificado y que va a resucitar. Esa es la primera parte del texto de hoy. La segunda parte es el diálogo de él con Pedro, pero un diálogo no tan bonito como el que hace 8 días tuvo, ¿verdad? Ahora lo corrige, no lo felicita. Y la tercera parte es dando indicaciones de lo que consiste ser discípulo, ser creyente en Él. Recomendaciones, instrucciones. Son esas 3 partes del Evangelio de hoy. Fijémonos nada más en esta actitud y personalidad de San Pedro, que pues ahí está también reflejada nuestra actitud humana, nuestra vida. Hace 8 días entonces Pedro daba una respuesta certera, tenía un gran acierto. Hoy se muestra el desacierto de Pedro. Y queridos hermanos, nuestra vida transcurre así, nuestra historia transcurre así, entre aciertos y desaciertos, entre lo correcto y nuestras equivocaciones. Esa es la verdad de nuestra vida, entre lo perfecto y lo imperfecto. Como dicen los muchachos aquí en Jalapa, ¿verdad? Una de harina y una de cal. Hace 8 días, Pedro, ¿no? Con qué acierto, y es felicitado. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Dichoso tú, le dice Jesús. Pero ahora, no, Señor, no lo permita Dios. Eso no te puede pasar a ti. ¿Y qué le dice ahora Jesús? ¿Qué le dice? Apártate de mí, Satanás. Un desacierto, que el Evangelio no lo oculta. El Evangelio dice la verdad. No arriesga la verdad por el prestigio. No, dice la verdad. Y fíjense, nuestra vida, les repito, hay que aceptarlo, es así. Se mueve entre aciertos y desaciertos. Pero queridos hermanos, vamos adelante por misericordia de Dios. Y una de las cosas fundamentales es estar consciente de nuestros aciertos y darle gracias a Dios por el bien que hacemos. Pero también hay que estar consciente de nuestros desaciertos y tener humildad para aceptar que también nos equivocamos. La sabiduría popular dice, ¿no? Aquel refrán: es de humanos equivocarse, pero es de sabios aprender de sus equivocaciones. Como humanos nos equivocamos, tenemos desaciertos, pero como hijos de Dios tenemos oportunidad de enmendarnos y de aprender de esos desaciertos que tristemente tenemos en nuestra vida. Y cuando tenemos humildad para aprender de nuestros desaciertos, esos desaciertos no solo dejan experiencias frustrantes, dolorosas, sino que dejan un gran aprendizaje. Pero hay que tener humildad, porque muchas veces el orgullo, la prepotencia, la soberbia no nos permite ni siquiera aceptar que nos equivocamos, y por eso no aprendemos de aquellos errores que cometemos, sino que nos enorgullecemos más y colocamos un mecanismo de defensa, la prepotencia, el orgullo. ¿Saben ustedes que lo primero que se necesita para que uno cambie
para que uno salga de su error, lo primero es que aceptar su error. Lo primero que uno necesita para salir de un mal es aceptar que uno está mal. Miren, ustedes ya se dieron cuenta, por ejemplo, hay una persona alcohólica. ¿Quién es capaz de ayudar a un alcohólico si éste no acepta que es alcohólico? Por eso, ¿no? Algunas veces yo he ido bueno, aquí no me han invitado, pero he compartido un poco con el grupo de Alcohólicos Anónimos. Me han invitado a darles a veces alguna charla. Y cuando ellos tienen sus intervenciones, ¿verdad? Dicen algunos, todos sabían que yo era alcohólico, menos yo, ¿verdad? Y es que a ellos se les puede apoyar y ellos logran salir de su situación hasta que aceptan que son alcohólicos. Antes no, ¿sí? Vienen y les dicen, no tomes, hombre, mira que te hace daño, es mi vida. Mira que no se dejen de meterse en lo que no les importa. Hasta tienen así unas frases bien bonitas, ¿verdad? Bien inspiradas. No, hombre, ya no tomé. Con mi pisto y con mi gana, ni mi tata ni mi nana. ¿Y quién les ayuda ahí? ¿Quién les apoya ahí? No se puede. Hasta que un día dicen, estoy fregado. Dicen, no, esta vida no, ya no. Allí es cuando se les puede empezar a apoyar. Hasta cuando aceptan ya eso es el 50%, ¿verdad? Nosotros muchas veces estamos enfermos y no buscamos el apoyo médico. ¿Cuándo vamos al médico? Cuando aceptamos que estamos mal. Dicen, bien, quizás estoy enfermo. Voy a ir a ver qué me dicen. ¿Y qué otra cosa le van a decir? Sí, es lo primero que hay que hacer, aceptar. Entonces, queridos hermanos, cuando aceptamos nuestros desaciertos, vamos a ir construyendo mayores aciertos. Y así es nuestra vida. Miren, Pedro acierta, se equivoca, acierta, pero ahí va, hasta que logra ir dando una mejor talla del apóstol, del discípulo que Jesús esperaba y necesitaba. Y tengamos nosotros esa firme esperanza, que por misericordia de Dios podemos avanzar, podemos ser mejores. Cuando sí estamos ya fregados, cuando nos rendimos, cuando no aceptamos que necesitamos cambiar y cuando viene aquella expresión, discúlpenme, pero mediocre, ¿va? Yo así soy, y si me quieren así, bueno, y si no, pues miren qué hacen. Qué hombrecito, qué mujercita más ruin, ¿no? No, hombre. Soy así, pero con la ayuda de Dios yo puedo ser mejor. Estoy luchando, me estoy esforzando. Mi vida va a ser mejor con ayuda de Dios. Y cuando no solo llevamos desde parámetros humanos nuestra vida, sino que nos aperturamos al misterio de Dios y hacemos un acto de humildad para que Dios obre en nosotros, porque miren, Dios tampoco entra a la fuerza a nuestra vida. Dios no entra si nosotros no aceptamos que Él entre a nuestra vida. A mí me gusta mucho ese texto del Apocalipsis, ¿no? Y que lo dibujan esos buenos artistas. Dice ese texto, mira que estoy tocando a la puerta, te estoy llamando. Y dice esto, miren, si tú me dejas entrar, compartiremos juntos. Si tú me dejas.
Y los artistas han dibujado a Jesús, fíjense, tocando la puerta, ¿va? ¿Sí? Y dice uno, ¿cómo es eso que Dios se rebaja tanto para buscarme tanto, para tocar tanto y buscar tanto que yo le abra mi vida, mi corazón? Si Él no necesita de mí, soy yo el que necesito de Él. Y una vez dice, medio abramos la puerta con voluntad, allí va a entrar Él, pero no va a entrar a la fuerza, va a entrar hasta que nosotros aceptemos que Él entre a nuestra vida. Queridos hermanos, nuestra vida entonces va así, se mueve entre aciertos y desaciertos como la de Pedro. Pero qué importante es tener humildad para aprender de nuestros desaciertos y así construir una vida más certera. No nos rindamos, pero seamos humildes. Aceptemos. Fíjense, cuando uno lee el Génesis y se encuentra, ¿no?, con la primera vez que el ser humano desobedeció y se equivocó, ¿no? La desobediencia, que es el origen del pecado en el Génesis, ¿verdad? Llega porque Dios le da al ser humano, le confía su creación para que la administre y goce de ella. Y le dice, mira, solo de aquello no vayas a probar, de ahí de todo disponés. Y miren, antes de disfrutar de todo lo que tenía permitido, se va a probar lo prohibido, ¿verdad? Y ni siquiera es hombre para decir, mira, me equivoqué, te fallé. No, cuando llega Dios y aquel se esconde por vergüenza, ¿no? Y le dice, Dios, ¿dónde estás? Le dices que estoy por aquí desnudo. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Y no es quien decirle, es que mira, te fallé, me equivoqué, te desobedecí. No, es que esa mujer que me diste, le dice, y empieza a delegar la culpa. Y después, ¿cómo? Y se hace que la mujer, no, le dice a la mujer, fue la culebrita que apareció por ahí, ¿verdad? No somos maduros como para aceptar, decir, me equivoqué. Y por eso es que cuesta que nuestra vida vaya adelante, porque nos cuesta aceptar nuestros desaciertos. Pidámosle al Señor la humildad para hacerlo. Y luego, un segundo punto, finalmente, siempre en base a Pedro. Es el mismo capítulo, pero si hablamos en la liturgia, diríamos hace 8 días y hoy. Hace 8 días, Pedro aparece actuando tan en nombre de Dios, siendo un hombre tan de Dios. Dichoso tú, Simón Pedro, porque esto nadie te lo ha dicho, esto te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Miren, tan de Dios Pedro, ¿no? Pero ahora tan distinto. Apártate de mí, Satanás. Es decir, que nosotros los seres humanos podemos ser instrumentos de Dios, pero también, tristemente, instrumentos del mal, instrumentos del demonio. Fíjense, para que la obra de Dios llegue a nuestra vida, no hay que esperar que Dios nos hable en una nube. Menos mal no lo hace, porque si no, ahí quedaríamos tiesos, ¿va? Nos espantaríamos, digo yo. ¿No? ¿Cómo va a actuar Dios en nuestra vida? ¿Cómo va a llegar a nuestra vida? A través de nosotros. Dios va a llegar a los otros a través de nosotros. Y Dios va a llegar hacia nosotros a través de los otros. ¿Sí? Las personas somos los instrumentos de Dios para su obra. Pero miren ustedes, también el mal no es que se le va a aparecer ahí abajo de la cama, ¿verdad? Y así como lo pinta la lotería, un animalito horrible, un monstruo, ¿verdad? Con cachos y cola. No, si así se presentara, a nadie lo engañara, daría miedo de una vez. No, ¿a través de quién también actúa el demonio? A través de nosotros. Sí, el espíritu del mal puede afectar a los hijos de Dios a través de nosotros.
y a nosotros también nos puede afectar a través de los otros. Entonces hoy pongámonos ante el Señor y pidámosle que nos ayude a ser instrumentos de Él. Y miren, nosotros tenemos una herramienta espiritual grande, fundamental, que se basa también en la humildad y en la misericordia de Dios. Y es que nosotros todos los días hacemos lo que le llamamos ¿qué? Examen de conciencia, ¿verdad? Todos los días. Yo espero que lo hagamos todos, ¿verdad? Por ejemplo, lo hacemos en la misa, pero también en distintos momentos del día. Por ejemplo, antes de acostarnos, ¿no? Uno hace su oración y uno hace un examen de conciencia del día. Y puede decir uno, bueno, Señor, te agradezco porque hoy fui tu instrumento. Hoy obré el bien. Hoy creo yo que hice estas y estas cosas correctamente. Pero también es triste cuando en el examen de conciencia uno descubre, hoy obré el mal. Hoy me dejé llevar por el espíritu del mal. Y por eso, miren, se recuerdan ustedes aquel texto de San Pablo, ¿no? Cuando él con qué sinceridad, al examinar su conciencia, le duele y dice, ¿por qué yo dejo de hacer el bien que quiero y termino haciendo el mal que no quiero? Pero es un hombre humilde, que no se coloca la caparazón del orgullo, de la soberbia y la prepotencia, no. Entonces, queridos hermanos, si nosotros vamos aprovechando este camino y estas herramientas espirituales, qué bonito será cuando vayamos viendo cómo el bien va conquistando y abarcando más el terreno de nuestra vida, y conforme el bien va abarcando el terreno de nuestra vida, el mal va disminuyendo. Pidámosle al Señor entonces que nos ayude en nuestro diario vivir a vivir de acuerdo a su espíritu. Hay dos términos que se usan mucho, lo usan mucho los maestros de espiritualidad, y es estos dos términos: las mociones, no emociones, sino mociones, y las tretas. Entonces, las mociones, ¿qué son las mociones? Es cuando uno actúa inspirado por el Espíritu de Dios. Y dice uno, hoy actué yo de acuerdo a las mociones del bien, del Espíritu de Dios. Pero hay días que dice uno, las tretas predominaron en mi jornada. Hice daño, me equivoqué. Entonces, si uno hace ese ejercicio espiritual, uno va a procurar la jornada siguiente enmendar la anterior. Pidámosle entonces al Espíritu de Dios que nos ayude a un mejor obrar, que entre estos aciertos y desaciertos poco a poco vaya predominando en nosotros el acierto de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.